Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, The Magnus Archives, episodio 7. El flautista. Testimonio del sargento Clarence Berry sobre su tiempo sirviendo con Wilfred Owen en la Gran Guerra. Testimonio original dado el 6 de noviembre de 1922. Grabación de audio por Jonathan Sims, principal archivista del Instituto Magnus, en Londres. Comienza el testimonio. Mucha gente dice que tengo suerte, ¿saben? No muchos sobrevivieron la guerra y volvieron en una pieza. Y si no contamos las quemaduras, eso es exactamente lo que hice. Incluso menos pasaron los 4 años en el frente como yo. Nunca me tuvieron que enviar a recibir tratamiento por fatiga de combate, ni por heridas. Ni siquiera mi encuentro con un lanzallamas alemán hizo más que enviarme a un hospital de urgencias en Whippers. Aún me encontraba en ese hospital de campaña cuando comenzaron a pelear en Somme, así que supongo que eso también fue suerte. 4 años. A veces siento que soy el único que vio la cosa entera, de principio hasta el final, como si yo fuera el único que conoce la Gran Guerra en todo su terrible esplendor. Pero en el fondo sé que ese honor, tal como es, debe ir a Wilfred. No lo hubiera sabido si supieras de sus poemas, pero todo el tiempo que duró en el frente no fue más de un año. E igual llegó a conocer la guerra de una forma en la que yo jamás lo hice. Definitivamente es la única persona que conozco que alguna vez vio al flautista. Crecí en las calles de Salford, pobre, así que me uní a la armada tan pronto como pude. Sé que han escuchado historias de niños valientes enlistándose a los 14, pero esto fue antes de que empezara la guerra, así que no había mucha demanda en materia de recursos humanos, y los reclutadores eran mucho más escrupulosos al asegurarse de que todos los enlistados tuvieran edad suficiente. De todas formas, yo era demasiado delgado para que me aceptaran, y apenas llegaba al peso requerido, pero al final logré entrar. Y después de mi entrenamiento, me asignaron al regimiento de Manchester, segundo batallón. Y no pasó mucho tiempo antes de que nos enviaran a Francia con las fuerzas expeditorias británicas. Ustedes parecen gente culta, así que estoy seguro de que han leído sobre cómo es que terminó. Pero pronto las trincheras estaban terminadas y empezamos a aburrirnos. Ahora, entienda que aburrirse está bien tomando en cuenta que nuestras opciones eran bombas, francotiradores y ataques de gas. Pero pasar meses sentados en un agujero mojado, esperando que tus pies no se hinchen, bueno, es aterrador a su manera. Wilfred llegó a nosotros en julio de 1916. No estaba familiarizado íntimamente con su historial, pero claramente venía con suficiente buena reputación como para ser asignado como segundo teniente en prueba. Yo era sargento en esa época, así que tuve el trabajo de darle el tipo de consejos y apoyo que un oficial nuevo necesita de un subordinado con 2 años de experiencia en el campo. A pesar de eso, tengo que admitir que no me agradó cuando lo conocí. Tenía un mayor rango que yo y de todos, más que nada prácticamente en la trinchera, tanto en términos militares como sociales, y parecía tratar a todo el mundo con cierta alegría relajada. Hay cierto vacío que uno adopta después de unos meses o años de bombardeos, una obscuridad deliberada que creo que lo ofendía. Era constantemente cortés, mucho más de lo que esperábamos por la costumbre entre la mugre flamenca, donde las conversaciones, cuando las había, eran toscas y desoladas. Aún así, bajo su cortesía podía sentirlo descartar sin más todas las sugerencias y reportes que le hacía. No me sorprendió cuando mencionó que escribía poesía. Para ser honesto, no le daba más de una semana. En defensa de Wilfred, duró casi un año antes de que le ocurriera algo terrible, y para la primavera siguiente me atrevo a decir que casi podíamos llamarnos amigos. Él había estado comportándose curioso, escribiendo poesía durante ese tiempo, por supuesto, y ocasionalmente se la leía a alguno de los hombres. Generalmente la disfrutaban, pero personalmente pensaba que era terrible, era vacía,
Cada vez que trataba de poner la guerra en palabras sonaba trillado, como si lo que tenía que decir no tuviera alas. Hablaba bastante sobre sus aspiraciones literarias, y como deseaba ser recordado, tomando lo que esa guerra realmente era e inmortalizándola. Aunque yo suelo ser dramático, diría que sus palabras me asombraron. Cuando hablaba así, tenía el extraño hábito de perderse a la mitad de la conversación, inclinando la cabeza, como si estuviera enfocando su atención en un sonido lejano. Cuando ocurrió, recién estaba terminando el deshielo de primavera, y nosotros estábamos en la ofensiva. Nuestro batallón estaba cerca de Sadie Wood cuando llegaron las órdenes. Teníamos que atacar al frente en Hindenburg. Nuestro objetivo era una trinchera en el lado oeste de San Quintín. Era un marzo tranquilo. A esa altura aún quedaban cierta emoción de cuando órdenes de acción, incluso si quedaba tapada por el terror que sentías al escuchar el pitido. Pero esa mañana había algo diferente en el aire, un miedo agobiante. Ya habíamos hecho este ataque y sabíamos que el cambio en el valle nos exponía al fuego de la artillería, y la artillería siempre fue la parte que más miedo me daba. Puedes evadir bayonetas, esquivar balas, hasta puedes bloquear el gas si tienes suerte, pero la artillería, todo lo que puedes hacer contra la artillería es rezar. Hasta Wilfred lo sentía, me daba cuenta. Usualmente era bastante platicador antes de un combate. Mórbido, pero siempre platicador. Esa mañana no dijo una palabra. Traté de hablarle para levantarle el ánimo, ya que yo era el sargento a cargo, pero me cayó con no más que una seña e inclinó la cabeza para escuchar. En ese momento no supe que estaba escuchando, pero lo mantuve en silencio. Incluso mientras llegábamos a la cima y el resto de nosotros tratábamos de tapar el ruido ensordecedor de la artillería con nuestros gritos, él no hizo ni siquiera un ruido. El suelo se sacudió con el impacto de los proyectiles, y corrí de un pozo a un cráter y a otro pozo, con la cabeza baja para esquivar las balas. Mientras corría sentí un dolor punzante en el tobillo y me tiré al barro. Al mirar me di cuenta de que había tropezado con el alambre de púas que estaba en medio, escondido en el suelo húmedo. Sentí el dolor saturarme e intenté quitarme el alambre de la pierna en un frenesí, pero solo logré hacerme un profundo rasguño en la mano. Miré a mi alrededor desesperado para ver si había alguien cerca que pudiera ayudarme, y ahí, a menos de 20 metros de mí, Wilfred estaba parado con el rostro inexpresivo y la cabeza balanceándose a un ritmo que no oía. Y entonces lo oí, suavemente sobre el ruido de los morteros y el traqueteo de las armas, y los gritos de hombres moribundos, una tenue melodía. No puedo decir si eran flautas, gaitas o algún instrumento que no había escuchado antes, pero el silbido era inconfundible y me produjo la más profunda tristeza y me llenó de un terror sutil. Y en ese momento supe lo que estaba por pasar. Miré a Wilfred y cuando nuestros ojos se encontraron, vi que él también lo sabía. Escuché un solo disparo, de alguna forma mucho más fuerte que el resto, y vi sus ojos abrirse mientras su cuerpo se tensaba, y después la explosión mortal lo golpeó y se perdió en la erupción de barro y tierra. Tuve mucho tiempo para llorar su pérdida, tirado en ese horrible agujero hasta la noche, cuando pude liberar mi pierna con la mayor gentileza y en el mayor silencio posible para después arrastrarme hasta nuestra trinchera. Fue lento. Cada vez que se disparaba una bengala, lo único que podía hacer era quedarme quieto en el suelo y rezar. Pero el Señor decidió que era próspero dejarme regresar a nuestra línea relativamente intacto. Rápidamente, fui enviado al hospital de campaña, que estaba tan sobrecargado como siempre. No tenía mucho en materia de personal médico de sobra, y definitivamente no había camas libres, así que limpiaron mis heridas con yodo, las vendaron y me dejaron libre. Me dijeron que volviera si me daba gangrena. Deambulé por el lugar para ver si encontraba a Wilfred, pero no había señal de él por ningún lado. En la trinchera nadie lo había visto volver con los heridos, así que empecé a conciliarme con el hecho de que había muerto. No era el primer amigo que perdía contra los alemanes, ni siquiera era el primero que veía morir, pero había algo en esa extraña melodía que escuché segundos antes de la explosión, que no me podía sacar de la cabeza y me dejó pensando en lo que le pasó a Wilfred, en todo ese tranquilo silencio. Fue probablemente una semana y media después cuando escuché los gritos al final de la trinchera. Era un grupo de escultismo que había estado haciendo reconocimiento en el río que pasaba cerca de Sadie Hood.
Aparentemente estaban trayendo un oficial herido que habían encontrado tirado en un pozo. Caminé hacia ellos y en serio me sorprendí al ver que era Wilfred. Su uniforme estaba roto y quemado, cubierto de sangre, y tenía una expresión distante en los ojos, pero definitivamente estaba vivo. Fui con él hasta el hospital junto con el cabo del equipo que lo encontró. Aparentemente llevaba días tirado en aquel agujero, desde la batalla. Lo encontraron medio muerto por la deshidratación y la fatiga, cubierto de sangre de otro soldado. Cualquiera sea el proyectil que hizo el pozo en el que terminó, claramente aniquiló alguna otra pobre alma, y Wilfred había estado en sus restos ensangrentados por casi 2 semanas. Esperé afuera de la carpa hospital mientras lo atendían. El doctor salió poco después, con una expresión sombría en la cara. Me dijo que el teniente no tenía heridas físicas, algo que yo, en ese momento, consideré prácticamente un milagro, pero que tenía uno de los peores casos de neurosis de guerra que jamás hubiera visto, y debía ser enviado de vuelta a Inglaterra para su recuperación. Le pregunté si podía verlo, y el doctor lo permitió, aunque me advirtió que Wilfred no había dicho una palabra desde que había llegado. En cuanto entré al hospital de campaña, fue abrumado por el olor dulce de la carne pudriéndose y de los gritos de dolor y desesperación. El fuerte olor a desinfectante me trajo recuerdos nada buenos de los ataques con gases de cloro. Aún así, eventualmente encontré la cama de Wilfred, y efectivamente ahí estaba él, mirando el mundo en silencio, pero con una intensidad alarmante. Seguí su mirada a otra cama que estaba cerca, y allí vi a un soldado que no reconocí. Tenía la frente cubierta de transpiración, y su pecho subía y bajaba aceleradamente, hasta que paró abruptamente. Me di cuenta de que el hombre acababa de morir, y nadie lo había notado, exceptuando a Wilfred. Traté de sacar conversación con un par de chistes sin sentido. ¿Cómo va todo, amigo? Escuché que casi no la cuentas. Qué suerte que te conseguiste un agujero donde esconderte. Todo ese tipo de cosas. Ninguna logró sacarle alguna reacción. En su lugar se giró a mirarme después de un largo tiempo y me dijo: conocía la guerra. Le dije que definitivamente lo había hecho. No muchos escapan de algo como eso. Y estar en un pozo tanto tiempo, rodeado por toda la muerte. Bueno, definitivamente conoció la guerra, y no era nada agradable. Pero Wilfred solo negó con la cabeza como si yo no lo entendiera. Y siendo honesto, estaba empezando a sentir que no lo hacía. Me volvió a decir que había conocido a la guerra. Dijo que no era más alta que yo. Se me ocurrió que tal vez estaba hablando de algún horrible espejismo que había tenido mientras estaba tirado en ese miserable lugar. Le pedí que me describiera cómo se veía a la guerra. Recuerdo exactamente lo que dijo. Me contó que tenía 3 caras. Una para tocar la gaita, tallada en hueso, una para gritar su mortal aullido de guerra, y una que no abría la boca, porque cuando lo hacía, de ella salía sangre y barro como una cascada. Los brazos que no estaban tocando la gaita sostenían espadas, armas y lanzas, mientras que otros levantaban las manos para suplicar inútilmente misericordia. Y uno hacía el saludo militar. Vestía un viejo abrigo de lana que era verde en los lugares que no estaban manchados de negro. Debajo solo se veía un cuerpo tan golpeado, cortado y tiroteado que era más heridas que cuerpo. A esa altura ya había escuchado más que suficiente, y se lo dije a Wilfred. Pero en caso de que me hubiera escuchado, no lo hizo notar. Me dijo que la guerra, el flautista, había ido por él, y él le había suplicado quedarse. La cosa había pasado su melodía por un momento, y había estirado uno de sus brazos para pasarle un bolígrafo. Dijo que sabía que volvería por él un día, pero que ahora él también viviría para tocar su melodía. En ese momento me miró de la misma forma en que me había mirado antes que lo golpeara el proyectil, y por un momento hubiera jurado que volví a escuchar aquella melodía en la brisa. Me fui casi de inmediato después de eso, y luego me contaron que lo habían enviado de vuelta a Inglaterra para que se recuperase en Craig Gorkham. Los otros hombres rezongaban sobre las ventajas de los oficiales y las vacaciones del teniente, pero ellos no sabían por lo que él había pasado, y a mí, personalmente, me costaba mucho tenerle envidia. Un momento le pregunté a algunos del equipo que lo habían traído de vuelta si llevaba un bolígrafo cuando lo encontraron, pero me dijeron que no. Lo único que encontraron cerca fueron las placas de un hombre muerto entre sus restos. El hombre llamado Joseph Reiner.
Y por un largo tiempo, eso fue todo. Wilfred estaba en casa, recuperándose y haciendo el servicio más liviano, mientras yo me arrastraba por el barro de Flandes. Yo mismo me salvé por un pelo unas cuantas veces, incluyendo el lanzallamas que me marcó tan distintivamente. Podría haber sido peor, por supuesto, si la tierra de nadie no hubiese estado prácticamente líquida por la lluvia, habría ardido como Lucifer. Pero comencé a notar algo en los soldados. Los miraba cada vez que nos alineábamos para subir. Veía sus rostros. La mayoría denotaban miedo profundo, pero vacío. Por suerte, pero algunos parecían distantes. El pitido los devolvía a sí mismos, y con los ojos muy abiertos comenzaban a avanzar. Ya había visto esto antes de todo el asunto con Wilfred, pero siempre había asumido que era la mente tratando de ignorar la posibilidad de su propia muerte. Ahora, cuando los veía, no podía ignorar la ligera inclinación de la cabeza, como si se concentraran para escuchar una melodía lejana. Esos hombres nunca volverían a la trinchera. ¿Conocen la frase pagarle al flautista? Pensé mucho en ella a lo largo de aquellos meses. La deuda de Hamelin, a quien por su avaricia le quitaron a sus hijos y jamás los devolverían. ¿Sabían que Hamelin es un lugar real de Alemania? Sí, creo que quedaron cerca de Hannover. Una vez tuvimos un prisionero que venía de allí. Quise preguntarle sobre el viejo cuento, o por lo menos sobre qué sabía del flautista. Pero el pobre hombre no hablaba una palabra de inglés y murió unos días después de una herida de ametralladora infectada. Pasó sus últimos minutos tarareando una melodía familiar. Esa noche, mientras nos arrastrábamos entre la tierra y los pedazos de metal, en otro inútil ataque, me empecé a preguntar si no seríamos nosotros los niños robados por la melodía del flautista, o éramos las ratas que fueron guiadas hasta el río y se ahogaron por comer demasiado trigo saludable. Pero esas son reflexiones para poetas, grupos del que yo no formo parte. Igual me mantuve al día con el trabajo de Wilfred, y me sorprendió ver cuánto cambió desde que se fue. Lo que unas cuantas veces podría haber sido descartado como frívolo, ahora transmitía profunda tragedia en cada palabra. Incluso hoy en día soy incapaz de escuchar Exposure sin volver a esa maldita trinchera durante el invierno. Y el público claramente sintió algo similar, ya que uno de los pocos periódicos que recibíamos tenía un extenso artículo elogiando su primer libro. A pesar de todo esto, había algo al respecto que no me terminaba de dejar tranquilo. Wilfred volvió al segundo de Manchester en julio de 1918. Claramente su tiempo alejado lo había cambiado mucho, y parecía estar de buen humor, aunque ya casi no hablábamos, y cuando me miraba veía miedo en sus ojos, aunque lo escondía rápidamente. La guerra se estaba acercando a su fin, la fatiga se sentía en todas partes, hasta las metralletas del enemigo se sentían más lentas, como si dispararan de mala gana. Pero esto potenciaba a nuestros comandantes a enviarnos en acciones más y más agresivas, un intento desesperado de obligar a Alemania a rendirse, supongo, y nuestros ataques se acercaban a un crescendo. El primer día de octubre nos ordenaron que asaltáramos la posición del enemigo en Houcourt. Recuerdo que era un día hermoso, el último día soleado antes del otoño. Atacamos con relativo éxito. Creo que la artillería alemana no estaba posicionada correctamente, y por primera vez desde su regreso, me encontré peleando junto con Wilfred. Puedo decir con total seguridad que a lo largo de toda la guerra, nunca vi a un soldado pelear con tanta ferocidad como él hizo ese día. Cabe aclarar que no digo esto con admiración. El salvajismo que vi en él mientras atravesaba a un hombre con su bayoneta, desearía poder olvidarlo. Ahora, al apuñalarlo soltó un horrible grito de guerra, y podríamos jurar que por un momento lo vio emitir una sombra que no era suya. Leí en el periódico que ganó la Cruz Militar por ese ataque. Fue un mes después que me desperté con él, sentado junto a mi casa. Me estaba mirando fijamente, no de mala manera, pero había algo en sus ojos que no me dejaba tranquilo. Ya casi termina, Clarence, me dijo. Y le dije que sí, que parecía estar llegando al final. Él sonrió y negó con la cabeza. Se quedó sentado en silencio por un rato. En un momento el cielo se iluminó con la explosión de una bengala y entró suficiente luz en el marco de la puerta para dejarme ver que Wilfred estaba llorando. Sabía que estaba escuchando la melodía del flautista. Me preguntó si la escuchaba y le dije que no.
No la escuchaba, y no estaba seguro de si la había escuchado en algún momento. Él asintió, y dijo que no sabía cuál de los dos era el sortudo, y yo tampoco lo sabía. En realidad, aún a día de hoy no lo sé. Wilfred Owen murió cruzando el canal de la Sambre en Lois 2 días más tarde. Se suponía que habría pocos, si no es que ninguna resistencia, pero algunos de los soldados que estaban allí devolvieron el fuego. Me encontré arrollado detrás suyo mientras arrastraban al capitán, quien había recibido un disparo en la cadera y lo llevaban a un lugar seguro. Mientras nos preparábamos para disparar, Wilfred se detuvo y me miró, sonriendo. En ese momento vi un hilo de sangre comenzar a salir de su agujero de entrada, uno que se abrió rápidamente en su frente. Siento que debería aclarar algo. He visto a mucha gente recibir disparos. Sé cómo se ve y cómo es una herida de bala. Pero aquí, la herida solo se abrió, como un ojo, y cayó al suelo, muerto. Más tarde me dijeron que ese fue el primer día en el que me hicieron propuestas de paz entre las naciones. Y el armisticio fue firmado casi exactamente una semana más tarde. Nos enviaron a casa poco después. Creo que no fue solo ese mismo día, sino que en ese mismo momento, cuando Wilfred cayó, la paz finalmente se había asegurado. Nadie se puede convencer de lo contrario. ¿El flautista lo había salvado antes? ¿Solo lo usó para después desecharlo? No lo sé, y trato de no pensar mucho en ello. Ahora tengo una esposa y un hijo en camino, pero todavía tengo pesadillas a veces. El desfile del día del armisticio pasó por mi casa el año pasado, y tuve que cerrar la ventana con seguro mientras pasaba la marcha militar. No era una melodía que quisiera escuchar. Fin del testimonio. Bueno, si hacía falta más evidencia de la desorganización de mi predecesora, aquí está. Un testimonio de 1922, archivado entre los de los años 2000. Obviamente no hay mucha más investigación que se pueda hacer sobre un caso de casi 100 años, especialmente cuando implica una figura tan documentada como Wilfred Owen. De todas formas, es un cuento interesante, y me suena el nombre Joseph Reiner de algún lado, aunque no podría decir de dónde si mi vida dependiera de ello. El caso ha sido devuelto a su ubicación correcta en el archivo. Fin del testimonio.